En 1901, Francia descubrió con horror el caso de Blanche Monnier, secuestrada en una habitación a oscuras y maltratada por su propia familia. En 1876, Blanche Monnier era una joven muy atractiva de 26 años con una vida social muy activa. Procedía de una buena familia de la aristocracia francesa, formada por defensores de la realeza que odiaban a los republicanos. Su padre Charles fue decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano Marcel trabajaba como prefecto. En definitiva, se trataba de una mujer bien situada que por esos días conoció a un abogado arruinado que le sacaba bastantes años de edad, del que cayó ella irremediablemente enamorada. Un buen día, Monnier desapareció sin dejar rastro. Su madre y su hermano lloraron su pérdida en público. Su padre moriría en 1882 y apenas 3 años después, el abogado que había enamorado a la joven también moriría. Nadie parecía acordarse ya de la pequeña Monnier, cuando el 23 de mayo de 1901, en el albor del nuevo siglo, el fiscal general de París recibió una extraña carta en la que se podía leer lo siguiente: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre, y que ha vivido sobre la basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sobre sus propios desechos. Si esta carta resultaba sorprendente, no se debía únicamente a la dura acusación que vertía, sino también a que la familia Monnier gozaba de una reputación intachable. La madre, que por aquel entonces contaba con 75 años, había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por su contribución a la ciudad y convivía pacíficamente con su hijo. Sin embargo, y por si acaso, la policía decidió visitar la casa de la aristócrata familia, donde comprobaron que todo lo que habían leído no solo era cierto, sino que era peor. La desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Todo a su alrededor formaba una especie de costra formada por excremento, trozos de carne, verdura, pescado y pan podrido. También se vio cáscara de ostras y bichos corriendo por la cama. Cuando los policías intentaron hablar con ella, se limitó a gritar y encogerse en su cama. Rápidamente, los agentes de la ley salieron de la habitación, disuadidos por el hedor insoportable. Fueron a inspeccionar el resto de la casa y se dieron cuenta de que todo estaba en perfectas condiciones. Y la anciana señora Monnier estaba con una bata de vestir decorada con cuadros negros y blancos. Ello no evitó que fuese apresada rápidamente y terminase confesando todo lo que había ocurrido. Preocupada porque su hija alternase con el anciano y fracasado abogado, que podía poner en entredicho el honor de la familia, decidió encerrarla en su cuarto hasta que lo rechazara, algo que no ocurrió en los últimos 25 años, ni siquiera después de la muerte del abogado. Para entonces, Blanche había perdido la cabeza irremediablemente, tras pasar más de 2 décadas sin ver la luz del sol. Ella pesaba tan solo 24 kilos, al haberse alimentado tan solo con los restos de comida de su madre, quien apenas sobreviviría 2 semanas más tras sufrir un ataque al corazón al ser arrestada. El juicio que conmocionó Francia arrancó el 11 de octubre. En él se declaró a Marcel cómplice de actos de violencia y fue condenado a 15 meses de prisión. En el proceso se puso de manifiesto que Blanche sufrió una larga lista de problemas mentales que se agravaron con el paso del tiempo. Blanche sería enviada al hospital psiquiátrico de Blois, donde moriría en 1903.